Buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un placer darles la bienvenida a este webinar. Ya vamos a dar comienzo al webinar con título de manejo del delirium en pacientes críticamente enfermos. Y bueno, les agradecemos su tiempo, su interés en participar en esta discusión, en un tema que es tan relevante como es el delirio, ¿no? Déjenme admitir personas. Bueno, el delirio que sigue siendo uno de los mayores desafíos que tenemos que nos enfrentamos, sobre todo en unidades críticas de terapia intensiva, por ejemplo, y no solo por el impacto que tienen los pacientes, sino también por las dificultades que presentan tanto en el manejo como en el abordaje clínico, ¿no? Y bueno, hoy nos acompañan dos expertas en esta materia, ¿no? Quienes van a compartir un poco de su conocimiento y también van a responder algunas preguntas clave que tenemos sobre este tema, ¿no? También quiero recordarles que este espacio es para aprender, así que también los invito a que puedan participar activamente con sus preguntas o comentarios a lo largo de esta sesión. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Es un honor presentarles a las doctoras, nuestras panelistas, la doctora Barba, Graciela Barba, que se desempeña como médico psiquiatra en la Caja Nacional de Salud de acá de Santa Cruz. Y la doctora Ana Berríos, también psiquiatra, que también se desempeña en el hospital, bueno, en Sucre, ¿no? Desde la ciudad de Sucre. Y también tenemos invitada aquí a la doctora Mercedes Marín, que nos va a compartir un poquito un caso clínico y vamos a poder ver cómo se hace el manejo del delirium en un hospital de Sucre, por ejemplo, y vamos a ver otro caso clínico de un paciente de acá, ¿no? Así que vamos a comenzar con el casito clínico de Mercedes. ¿Estás ahí, Mercedes? Buenas tardes a todos, doctores, invitados. Bueno, no sé si es que se escucha bien y se ve, no creo que no se Sí, ve sí, la se escucha, cámara, ¿o se ve, sí? todo bien. Ya, bueno, mi nombre es Mercedes Marín, soy médico residente de terapia intensiva de cuarto año del Hospital Santa Bárbara. Bueno, la verdad muy emotiva por el hecho de que estas charlas se deberían hacer mucho más seguido, obviamente, ya creadas por los residentes que vamos a ser los que vamos a desempeñar más adelante nuestras funciones, ¿no? Y también enseñar a los próximos médicos que vayan ejerciendo y, bueno, saliendo también de nuestras instituciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del delirium. En realidad, yo les voy a presentar un caso clínico que si bien sucedió hace los primeros años de mi residencia en el Hospital Santa Bárbara, pero ha sido uno de los casos que más ha impactado por el hecho de que era una paciente que era una de las favoritas del, del hospital. Siguiente diapositiva, por favor. No pasa las diapositivas. Ya, ahora sí. Bueno, ella era una paciente de sexo femenino, de 22 años de edad, era procedente de Chataquila. Siguiente, por favor. La paciente no tenía ningún antecedente patológico de relevancia, era una paciente joven, no consumía drogas, tampoco masticaba coca, no fumaba, no bebía alcohol, tampoco presentaba alergias a algún medicamento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la historia de la enfermedad actual, bueno, la paciente había sufrido un accidente de tránsito de gran impacto, ¿no? Lo relevante era que en el accidente de tránsito hubo más de 34 fallecidos, entonces la paciente era una de las sobrevivientes, una de las 10 sobrevivientes. Cuando la paciente ingresó al servicio de emergencias, bueno, se hizo la reanimación con las medidas debidas y posteriormente tuvo que ingresar a un tratamiento quirúrgico por el gran impacto que tenían las heridas en su cuerpo. Tenía lesión medular, tenía un trauma torácico y también una lesión abdominal. Siguiente, por favor, la anterior. Bueno, en cuanto a los días de hospitalización que tuvo la paciente dentro de nuestra terapia intensiva, fueron alrededor de 30 días. Tuvo un curso prolongado, tuvo varias complicaciones dentro de nuestra terapia.
y bueno, posteriormente ya egresó a una sala de cuidados intermedios, que en realidad era medicina interna, una sala básica, donde continuó todavía 15 días más para poder cursar con el tratamiento asignado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto ya hablando un poco de cómo se manejó a la paciente, ella tuvo una intubación orotraqueal por aproximadamente 11 días. Posteriormente se trató de desvincular a la paciente porque era una paciente joven, trataba de obedecer órdenes a momentos y bueno, ella presentaba un poco de disminución en la fuerza deglutoria y tusígena, que más parecía una polineuropatía por el tiempo que había estado internada y las cirugías múltiples a las que se había sometido, y además de que la paciente había estado sometida también bajo la influencia de varios sedantes, ¿no? Entonces, se trató de hacer una desvinculación con ella un poco más, más mm, bueno, mejor como una sedación vigil, pero posterior a que se trató de hacer una desvinculación, a los 11 días la paciente no toleró la desvinculación, se tuvo que reintubar menos de las 24 horas posterior a la extubación. Y bueno, lastimosamente la paciente tuvo que ir a una traqueostomía, ¿no? Porque no había tolerado la extubación. Ella desde el inicio había tenido una sedación a base de propofol y fentanil. Si bien era una paciente que era postquirúrgica inmediata, por la edad que presentaba, se decidió iniciar con esta sedación. Aproximadamente se la tuvo con ella unos 3 días. Posteriormente, ya como todavía tenía que ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos por el tipo de lesiones que tenía, y además porque se había sobreinfectado, cursó con un síndrome de distrés respiratorio agudo, entonces se tuvo que iniciar midazolam y fentanil a unas dosis un poco más altas, porque la paciente pese a ello era un poco taquifiláctica, y se mantuvo la sedación con midazolam y fentanil aproximadamente hasta el día 9. Posteriormente, ya para tratar de desvincular un poco del ventilador, tratar de realizar la extubación, se decidió iniciar dexmedetomidina más que teapina. Nosotros inicialmente utilizamos la dexmedetomidina para tratar de hacer una sedación vigil y que la paciente no despierte o no tenga un mal despertar, además de utilizar, ¿no? La quetiapina como apoyo o el haloperidol, pero en este caso utilizamos la quetiapina. Si bien la paciente no pudo tolerar la extubación pese a que nosotros utilizamos estos dos medicamentos, tuvimos que realizar nuevamente la administración del propofol y fentanil porque ya para el día 14 a 15 ya teníamos que realizar la traqueostomía. Estuvo un día con propofol y fentanil la paciente y posteriormente nuevamente se le hizo el destete con dexmedetomidina y quetiapina en el día 16. Si bien nosotros habíamos tratado dentro de estos días tratar de desvincularla del ventilador lo más rápido posible para que no tengamos riesgo de mayor infección, además de daño en la vía aérea, el día 17 quitamos la dexmedetomidina y solamente habíamos dejado la quetiapina por aproximadamente 72 horas, pero lastimosamente la paciente se empezó a tornar mucho más taquifiláctica, sudorosa, inquieta, se tuvo que hacer medidas de sujeción en cama, se lo catalogó como un delirio hiperactivo, pero pese a que estábamos utilizando la quetiapina, decidimos quitarla por el hecho de que ya en esa época teníamos indicios de que el delirio hiperactivo se podía tratar con medidas profilácticas, ¿no? Que eran más que todo no el manejo farmacológico, sino el manejo de apoyo a la paciente, como ser tratar de que respete los ciclos de sueño y vigilia, tratar de mejorar la humanización de la terapia intensiva, disminuir un poco el tema de las luces, los sonidos. Incluso la tuvimos que mover a otra sala para poder tenerla con menor cantidad de luz en la noche, tratando de respetar tanto las horas de día y de noche para que ella pueda tener un sueño más efectivo. La verdad nos fue mucho mejor que con el tratamiento farmacológico. Y bueno, esto, si bien no lo venimos entrenando paulatinamente con los siguientes pacientes, porque siempre hay, ¿no? La controversia de si utilizar o no las medidas profilácticas no farmacológicas o las medidas farmacológicas. Posterior a eso, que ya 19 días estaba la paciente internada, pudimos mejorar el estado general de la misma
ya sin tratamiento aproximadamente 72, 48 a 72 horas y pudimos realizar el entrenamiento con mascarilla B. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el tratamiento humanizado que se ha realizado con esta paciente es como ven en las imágenes. En la tercera imagen vemos a la paciente que está en un cubículo que no tiene mucha luz. Si bien ya era como las 7 de la noche más o menos en esa fotografía, la paciente estaba viendo una película en una tablet. Si bien nosotros no tenemos televisores en nuestra sala de terapia intensiva, pero bueno, los residentes prestamos nuestros instrumentos de estudio, de trabajo para poder ayudar a los pacientes a que no cursen con este tipo de desórdenes, ¿no? Más que todo, también hablando con ellos, conversando más, diciéndole de qué día es, qué hora es, qué por qué está ahí y explicándoles todo lo que se les va a hacer, obviamente para mantener un poco del estado alerta del paciente, pero sin que se salga a un estado patológico. También a los pacientes que tienen traqueostomía, nosotros utilizamos una tabla que, bueno, ahora ya está un poco más estandarizada, ¿no? En algunos servicios, igual en el resto de los hospitales, creo que tienen unas tablas donde pueden indicar el dolor y todo ello. Nosotros teníamos inicialmente esta tablita que en sí eran letras que estaban ahí, que los pacientes podían señalar con su dedo y nosotros podíamos ver qué eran lo que querían, ¿no? Porque los pacientes también se ponen un poco irritables por el hecho de que no se pueden comunicar. Y lo que nos ayudó también era el control del ambiente, que no se hagan muchos procedimientos durante la noche, tratar de ponerles tapones en los oídos durante la noche, antiparras en los ojos para que también puedan dormir adecuadamente, y la musicoterapia y la videoterapia, que en realidad son medidas también que están actualmente eh, como avaladas, que mejoran el estado del ánimo del paciente y el apoyo familiar, ¿no? Que en realidad, como todos saben, las salas de cuidados intensivos son solamente máximo unos 1 minuto a 3 minutos que los familiares están ahí presentes con el paciente, posteriormente ya se van y no pueden asistirlos, ¿no? Entonces, tratar de hacer una terapia un poco más humanizada. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, posterior a 45 días de internación en el hospital, la paciente pudo incorporarse adecuadamente después de tanto trauma a su vida cotidiana. Es una paciente ya totalmente recuperada, tiene un Karnowski actual de 100 puntos. Ella había egresado con 80 puntos de Karnowski al egreso del hospital, ¿no? Posteriormente, a los 3 meses, tuvo 90 puntos y bueno, actualmente ya 100 puntos. Siguiente, por favor. Y bueno, las conclusiones. En esta paciente, que era una paciente joven, sin comorbilidades, obviamente que el tema del manejo no farmacológico fue mucho más exitoso que el manejo farmacológico. Entonces, como conclusión en este caso, me parece que las medidas de sostén en cuanto al delirio van mucho más allá de un tratamiento farmacológico, ¿no? Eso sería todo de este caso. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o al finalizar, doctor Álvaro. Perfecto, Mercedes. Tal vez la doctora Berríos o la doctora Barba quieren, o alguien más que quiera hacer preguntas sobre el caso clínico. Bueno, por mi parte, yo creo que muy interesante darle más énfasis al manejo no farmacológico, ¿no? Los pacientes traumatizados. Hay Buenas algo- tardes, doctor. Adelante, doctora. Buenas tardes. Me parece muy interesante las intervenciones ambientales, ¿no? Que han realizado, ya que son de muy poco uso, pero se ve que son primordiales. Exactamente, Así como las medidas no comentó farmacológicas. la doctora, el evitar demasiados estímulos, favorecer la reorientación del paciente y evitar luces que no sean muy fuertes, luces tenues, ¿no? Dar ese apoyo emocional no solo al paciente, sino al familiar, porque es un vínculo. Si el paciente, si el familiar está en un buen estado anímico, él va a ingresar a visitar a su paciente, a su familiar, y ese vínculo se lo va a transmitir. Entonces,
es importante mantener una armonía tanto al paciente como al familiar. Y promover también la higiene del sueño, que son varios pasos, la higiene del sueño, que no se necesita psicofármacos, ¿no? Pasos elementales que se debe utilizar. Eso sería, doctor. Sobre las intervenciones ambientales, me pareció muy buena la opinión, la intervención que ellos realizaron en su nosocomio. Gracias, doctora. No sé si hay alguna pregunta más del caso clínico. Si no, Buenas vamos noches, con... no sé si me escuchan. Adelante, doctora. Buenas noches. Le escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación. Excelente ponencia, doctora Marín. Me pareció muy interesante, ¿no? Cómo hicieron el abordaje, sobre todo el tema de la orientación, porque es lo que más les afecta a los pacientes en los casos de delirio, ¿no? Y me agradó que siempre les mantengan actualizados acerca de la hora, de la fecha, e incluso del día, ¿no? El tema de que ellos puedan reconocer el día y la noche hace mucho para que ellos puedan mejorar en el tema del delirio. Y también el adecuado manejo de la medicación. Veo que han utilizado un antipsicótico atípico también y generalmente se utilizan los típicos en los casos de delirium, pero me agradó mucho el abordaje, sobre todo no farmacológico. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar. Le vamos a dar espacio a la doctora Manuela Camacho, que es residente de terapia y nos va a presentar un caso igual corto de el manejo, cómo se hace en la caja, ¿no? A ver, Manuela, ¿estás ahí? Compartí pantalla. Sí, estoy aquí. Buenas noches a todos. Eh, ahora sí. Listo, adelante, man. Ya. Bueno, buenas noches a todos los participantes, tanto médicos residentes y especialistas, licenciadas en enfermería, kinesiólogos. Y yo soy la doctora Manuela Camacho, soy residente de segundo año de terapia intensiva en el Hospital Obrero número 3 en la Caja Nacional en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y el día de hoy, continuando, vamos a seguir hablando de delirio en el paciente crítico. Sobre todo, como dijeron en la introducción, una patología importante y prevalente en las unidades de terapia intensiva por el aumento en los costos en la estancia hospitalaria, en la estancia en la unidad de cuidados intensivos y sobre todo el aumento en la tasa de mortalidad. El día de hoy yo voy a presentar un caso clínico que va a estar más abocado, exactamente como el primero, al manejo del delirium, que bueno, a la patología de ingreso en sí. Aquí tenemos un paciente masculino de 78 años de edad con las iniciales de JRC que tiene una fecha de ingreso hospitalaria del 6 de marzo del 2024 con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus y una miocardiopatía chagásica, además de una fibrilación auricular. El motivo de ingreso en sí hospitalario fue una angina inestable, ¿no? Con un Grace score de 107 puntos. La fecha de ingreso a la unidad de cuidados intensivos fue el 24 de marzo del 2024. El paciente ingresa con un cuadro clínico de 4 horas de evolución que se caracterizó por hipotensión, deterioro neurológico y oliguria. Lo que nos llamó la atención en el examen físico fue, además de la palidez mucocutánea, la presencia de una lesión indurada en la región isquiotibial izquierda y laboratorialmente una hemoglobina de 4, ¿no? Con una creatinina de 2, un INR de 1.5 y una PAFI de 150. Tomar en cuenta que la hemoglobina de hace 24 horas era de 9.5 gramos por decilitro. En los exámenes complementarios destacamos, ¿no?, una tomografía de miembros inferiores, donde se reporta un hematoma con un volumen de 1000 cc en exactamente la región isquiotibial izquierda. El diagnóstico de ingreso a la unidad de cuidados intensivos fue de un shock hipovolémico de tipo hemorrágico, de un grado 4, secundario a un hematoma en la región isquiotibial izquierda. Y el paciente ingresó también con disfunciones cardiovascular, respiratoria y renal. El manejo que se hizo multidisciplinario, desde luego la asistencia ventilatoria mecánica, la analgosedación, el soporte transfusional y a continuación también el soporte de drogas vasopresoras, desde luego también el tratamiento quirúrgico.
Bueno, nosotros evidenciamos la resolución de la causa a las 96 horas de internación del paciente con una limpieza quirúrgica y un drenaje de hematoma, ¿no? La resolución progresiva de las disfunciones se fue dando con un descenso y eventual retiro de las drogas vasoactivas, una mejoría del clearance de creatinina, una PAFI de 150, por lo cual procedimos a descontinuar la sedación e iniciar las pruebas de ventilación espontánea, esto al quinto día, ¿no?, de internación del paciente. Una vez las primeras 24 horas que hicimos el retiro de la sedación, ya evidenciábamos como signos agitación psicomotriz, por lo cual nuestra intervención fue el inicio de infusión de dexmedetomidina, que utilizó durante 24 a 48 horas, pudiendo progresar en una extubación exitosa a los 7 días de internación. Sin embargo, posterior a la extubación, evidenciamos otros síntomas en el paciente. La agitación psicomotriz, que nuevamente se presentaba, la desorientación, tanto temporoespacial, la inversión del ciclo sueño-vigilia y la tendencia de él a las autolesiones. Es por eso que utilizando una herramienta diagnóstica validada como lo es la escala de Camus-Q, nosotros añadimos el diagnóstico de delirium hiperactivo. La intervención fue tratamiento médico, ¿no? Empezamos con la quetiapina de 100 miligramos, en un inicio cada 12 horas, pero después tuvimos que incrementar la dosis y el intervalo a 100 miligramos cada 8 horas. A pesar de ello, no tuvimos una buena respuesta por parte del paciente en cuanto a la agitación y sobre todo la tendencia a las autolesiones. Había también presencia de las alucinaciones visuales y auditivas, por lo cual en esa oportunidad, en conjunto con psiquiatría, también hicimos uso de lo que viene a ser la prometacina. Iniciamos con 50 miligramos cada 8 horas por un tiempo de 48 horas. Después fuimos descendiendo escaladamente la dosis, teniendo una mejor respuesta del paciente, dándole el alta a los 15 días de su internación con un tratamiento de mantenimiento de quetiapina de 50 miligramos cada 24 horas. Es importante destacar que si bien este paciente obtuvo una resolución de su causa de ingreso, obtuvo una extubación exitosa a los 7 días, nos prolongamos en 7 días más de poder externarlo de nuestra unidad de cuidados intensivos precisamente por el delirio. Yo voy a hablar un poco de lo que viene a ser el delirium en la unidad de cuidados intensivos, el manejo que nosotros tomamos en tanto a medidas farmacológicas y no farmacológicas, sobre todo qué evidencia nos está respaldando actualmente y la elección de fármacos que vamos a utilizar. Recordar que el delirium, catalogado por el DSM-5 como un estado confusional agudo que se caracteriza por trastornos de la atención que se da un periodo corto de tiempo y no se puede explicar por otra causa. Bueno, como dijimos, está compuesto por la alteración de la atención, la alteración de la conciencia y tiene también subtipos motores, ¿no? Dentro de ellos tenemos el delirium hiperactivo, que es el más notorio para nosotros en la unidad de terapia intensiva, con agitación motora, inquietud y agresividad. Tenemos un delirium hipoactivo, donde más bien vamos a evidenciar un paciente somnoliento con bradilalia, apatía, apariencia de sedación. Y tenemos también un subtipo motor mixto, ¿no?, en el cual se comparten los componentes y puede fluctuar durante el curso del día de un tipo a otro. Tenemos aquí una revisión sistemática de Cochrane y Prisma, donde tuvimos como objetivo primario describir la distribución, intervenciones y resultados en estos 13.902 pacientes. En ellos evidenciamos cuál era la frecuencia del subtipo motor del delirio, siendo el delirium hipoactivo el más frecuente con un 50.3%, el mixto con un 27% y el hiperactivo con un 22.7%, pero también evidenciando que en lo que viene a ser el delirium mixto se tuvieron peores resultados. ¿En cuanto a qué? A un mayor tiempo con delirium y una mayor tasa de mortalidad. Es importante que nosotros también destaquemos los factores de riesgo que podemos evidenciar. Tanto en el primer caso clínico como en el segundo, existen factores tanto predisponentes y precipitantes de los pacientes al delirium que deben llamarnos la atención, sobre todo porque muchos de estos factores son modificables y otros también no modificables.
Dentro de esta revisión sistemática, se encontraron 33 factores predisponentes y 112 precipitantes, de los cuales quiero destacar sobre todo algunos, ¿no? Farmacológicamente, el uso de benzodiazepinas, de opioides, de sedativos y analgésicos. En cuanto al ambiente, la presencia de catéteres urinarios, de dispositivos, la presencia de contención física. Tenemos también en cuanto a los factores quirúrgicos que están presentes en ambos pacientes. Tenemos las transfusiones de sangre. Y en cuanto a otras disfunciones de órganos, bueno, tenemos la sepsis, la hipoxia, la anemia, trastornos a nivel de la glucosa, trastornos a nivel de la albúmina, que son también importantes, y tomar en cuenta otros muy presentes en los pacientes de la terapia intensiva, que viene a ser la ventilación mecánica. Las guías PADIS, que tienen una última actualización, perdón, el 2018, en ellas podemos evidenciar también que hablan sobre los factores de riesgo. Ellas identifican dos factores de riesgo modificables importantes, en los cuales están muy relacionados con el delirium, que vienen a ser las transfusiones de sangre y a su vez también el uso de benzodiazepinas. Y en otros factores no modificables, pero que también tenemos que tomar en cuenta, viene a ser la edad del paciente, el que haya presentado un estado de demencia o coma previo, trauma o cirugía previo a su ingreso, y también toman en cuenta un Apache mayor a 22 puntos. Si hablamos del diagnóstico, como había mencionado previamente, tenemos nosotros herramientas validadas, ¿no?, para hacer el diagnóstico de delirio. Quizás una de las más conocidas que viene a ser la CAMI-Q, pero también tenemos la ICD-SC, ¿no? Para ello también se realizó una revisión entre ambas para detectar cuál era la sensibilidad y especificidad a la hora de nosotros poder escoger una de estas dos herramientas, evidenciando que la escala de CAMI-Q es una excelente herramienta que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%, por lo cual si podríamos escoger una de las dos, sería esa. Para recordar el CAMI-Q, saber que tiene sus criterios, sobre todo el primer criterio en cuanto al tiempo de inicio de este cambio en el estado mental del paciente, si es un inicio agudo o ha tenido un curso fluctuante. Criterio 2, que viene a ser la inatención del paciente. Criterio 3, que viene a ser el pensamiento desorganizado, en el cual tiene que haber por lo menos 2 o más preguntas incorrectas de las siguientes. Y bueno, el criterio 4, que viene a ser el nivel de conciencia alterado, tomando en cuenta el RAS. Para definir delirium tenemos que tener un criterio 1 y 2 más cualquiera de 3 y 4. Entonces, yéndonos un poquito a manejo, que lo vimos también en el primer caso clínico y del cual también me gustaría hablar y hacer hincapié, están las medidas no farmacológicas. Estas son muy importantes, a veces pasadas de alto, pero son las que tienen incluso más evidencia y están más sugeridas por las guías. Bueno, se sugiere utilizar estrategias no farmacológicas de múltiples intervenciones para su enfoque en la reducción de riesgos modificables del delirium, mejorando la función cognitiva, optimizando el sueño, la movilidad, la visión y la audición. Para ello, nosotros también podemos realizar paquetes de medidas o lo que denominamos bundles dentro de la terapia intensiva, que nos permitan adoptar todas estas múltiples intervenciones. Aquí tenemos un ejemplo de un bundle que está muy conocido en cuanto al delirium, que viene a ser el bundle ABCDF, ¿no? Este bundle nos permite ver que cualquier acción que nosotros tomemos nos va a llevar a disminuir ese factor de riesgo a delirium que tenemos en los pacientes. Al principio tenemos la letra A sobre el abordaje, la prevención y el manejo del dolor. El dolor no tratado o la sobresedación causada por analgésicos viene a ser un factor de riesgo muy importante para el delirio. Tenemos que recordar que en la terapia intensiva nosotros tenemos a los pacientes en constante contacto con múltiples dispositivos, se realizan procedimientos a diario, entonces el dolor es algo muy prevalente que debemos tratar. En la B tenemos tanto lo que viene a ser la vacación de sedación y también las pruebas de ventilación espontánea. Este
Esta medida nos va a permitir no sobresedar a los pacientes y también tratar de desvincularlos lo más pronto de la ventilación mecánica, que es un factor de riesgo por sí mismo para delirio. En la C vamos a tener lo que viene a ser la elección de la sedación y de la analgesia, porque como había dicho, la sobresedación causada por los analgésicos, la sobresedación por los sedantes o la exposición a cierto tipo de sedantes va a aumentar los factores de riesgo de delirio. Si bien podemos hablar muchísimo de analgesia y de sedación, vamos a ir a eso un poquito en las medidas farmacológicas. En la D de delirium, además de abordar, prevenir y manejar, tenemos que ver exactamente estas alteraciones que presenta el paciente en cuanto al ciclo sueño-vigilia, en cuanto a las dificultades que él tiene de manera sensorial, en cuanto a la audición, en cuanto a la visión y otros factores reconocidos que son de riesgo para tener incidencia de delirio. En la E tenemos la movilidad temprana, porque la inmovilidad es un factor de riesgo, y desde luego que haya el compromiso de los familiares, ¿no? Porque la presencia de un familiar va a evitar que el paciente sufra de desorientación. Estas intervenciones, tal como lo pudimos ver en el caso clínico al principio, son intervenciones que quiero nombrar que podemos hacer todos como manejo multidisciplinario, ¿no? Porque son intervenciones que se realizan tanto por enfermería, por kinesiología, por nosotros los médicos residentes y también los especialistas. Podemos dividirlas en intervenciones que sean en un horario diurno y en uno nocturno. Sobre todo en el horario diurno, asegurarnos de tratar el dolor, mejorar la nutrición y la hidratación. Si el paciente es usuario de anteojos, de audífonos, que estén a su disposición, facilitar su comunicación, que tenga una máxima exposición solar y minimizar lo que vienen a ser las restricciones físicas. En la noche es importante preguntarle al paciente si desea o no el aseo, que tenga luz de fácil acceso, pero sin embargo que estas luces se puedan atenuar para que pueda tener horas de sueño ininterrumpido, que podemos implementar letreros de silencio. Y en estos pacientes se recomienda, en los que están quizás todavía en una etapa subaguda de su patología, por lo menos 2 horas de sueño ininterrumpido, y en los que están ya en una etapa más estable, por lo menos 4 horas. Quería poner esta imagen porque creo que es importante hacer hincapié también en lo que viene a ser la contención física. La terapia intensiva, nosotros tenemos pacientes invadidos por múltiples dispositivos que son más bien los que nos permiten monitorizarlos. Entonces, muchas veces estas medidas de contención física lo que van a hacer es un círculo vicioso, ¿no? Alterar el sueño del paciente, aumentar el delirium, aumentar la agitación y aumentar el dolor. Sin embargo, si nosotros somos un poco más accesibles a dejar al paciente sin ningún tipo de contención, no va a ser necesaria sedación, el paciente se va a mantener más alerta, vamos a tener menos delirium y vamos a tener de él más colaboración. Ahora la pregunta viene acá. ¿Existe o debería utilizarse un agente farmacológico al contrario de no usarse para prevenir el delirium? Es decir, deberíamos hacer tratamiento profiláctico en pacientes que tengan factores de riesgo. Bueno, según las guías de dolor, agitación y sedación, que son las PADIS del 2018, ellos hacen una sugerencia al no uso de ningún fármaco como prevención del delirio. Ahora, a pesar de que existen lo que vienen a ser trabajos, ¿no? Existen estudios, existen sí, revisiones sistemáticas en las que se han utilizado fármacos. Sobre todo tenemos una en donde se utilizó haloperidol, donde se utilizó risperidona y donde se utilizó dexmedetomidina en cierto tipo de pacientes posquirúrgicos, evidenciando en cada una de ellas que sí había una reducción del delirium, pero ninguno tenía una diferencia significativa estadísticamente, por lo cual hasta el momento la recomendación sigue siendo que no. Ahora, hablando un poco de lo que vienen a ser las medidas farmacológicas, como les había dicho anteriormente, es importante cuando hablamos de delirium también hablar de dolor y hablar de agitación, porque vienen a ser una triada presente en nuestros pacientes de terapia intensiva. Entonces, me gustaría hablar un poco de recomendaciones generales sobre analgesia y sedación.
Si bien, como dije, podemos hablar mucho sobre qué se recomienda actualmente en el manejo de la analgesia y la sedación, solamente voy a decir algunas recomendaciones y nos enfocaremos más en delirio. Sobre la analgesia, las recomendaciones siempre son de un manejo protocolizado, es decir, que cada terapia intensiva cuente con un protocolo de cómo actuar ante el dolor. Están muy a favor de lo que viene a ser la analgesia multimodal y sobre todo las guías PADIS hablan de analgesia previa a procedimientos como tal. Si tendríamos que hablar de agentes en los cuales se están recomendando actualmente, los opioides que utilizamos demasiados opioides. Hoy en día el fentanilo está tratando de desplazarse un poco, hay un poco más de indicación y mejores resultados con el remifentanilo, el uso del acetaminofén o paracetamol como coadyuvante y también el uso en dolores neuropáticos de otros agentes como carbamazepina, gabapentina y pregabalina. En cuanto a sedación, las recomendaciones también tanto de la guía PADIS como de la Federación Panamericana de Medicina Crítica nos habla de priorizar lo que viene a ser la sedación superficial, teniendo esta como un RAS de -2, salvo, claro, contraindicaciones específicas que las conocemos, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio agudo, el síndrome compartimental, la hipertensión endocraniana, entre otros, ya que esta sedación superficial nos va a permitir realizar lo que viene a ser la movilización temprana del paciente y también las pruebas de ventilación espontánea. Las guías desalientan el uso de benzodiazepinas y más bien la guía PADIS está favoreciendo el uso de la dexmedetomidina y el propofol. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico del delirio? Bueno, primeramente, la recomendación que tiene las guías PADIS y también la Federación Panamericana de Medicina Crítica habla de no usar rutinariamente haloperidol, antipsicóticos atípicos u otros medicamentos para tratar el delirio. Pero, si bien esta recomendación es porque no se ha asociado a una menor duración del delirium, a una menor estadía en la unidad de cuidados intensivos y a una menor mortalidad, tenemos que tomar en cuenta de que hay pacientes que experimentan estrés secundario a los síntomas que les produce el delirium, como puede ser ansiedad, como pueden ser alucinaciones, y en esos pacientes sí estaría indicado el uso en un corto periodo de medicamentos como por ejemplo el haloperidol o antipsicóticos atípicos hasta que haya la resolución de los síntomas. Otra recomendación fuerte viene a ser la sugerencia del uso de dexmedetomidina para los pacientes agitados en ventilación mecánica, en estos pacientes en los que esa agitación no se esté deteniendo progresar en el winning. Sin embargo, no está claro su uso en pacientes no agitados o una agitación en el cual el paciente no se encuentra en ventilación mecánica. Hablando un poquito de lo que viene a ser la evidencia, viendo qué fármacos iríamos a utilizar si es que los utilizáramos, tenemos distintas revisiones sistemáticas, ensayos clínicos que me gustaría mostrarles. En este primer ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, sobre el haloperidol y la ziprasidona para el tratamiento del delirium en los pacientes críticos, bueno, en este ensayo el endpoint primario era el número de días que el paciente estaba vivo sin delirio. Se hizo una intervención con haloperidol versus ziprasidona versus el placebo. En estos hubieron 566 pacientes, en los cuales no hubo una diferencia significativa ni entre el haloperidol y la ziprasidona versus el placebo. Esta diferencia no fue significativa ni en la mortalidad a 30-90 días, ni en los días de ventilación, ni en el tiempo de alta de la unidad de cuidados intensivos, readmisión o el alta hospitalaria. En lo que viene a ser la sedación temprana con dexmedetomidina en los pacientes críticos, nuevamente tenemos un ensayo clínico aleatorizado donde con el endpoint primario tenía evaluar la mortalidad a los 90 días. La intervención era de la utilización de la dexmedetomidina en infusión hasta alcanzar un RAS de -2 a +1. No hubo una diferencia significativa ni en el endpoint primario ni en el endpoint secundario, ¿no? Que queríamos valorar la muerte a los 180 días, etcétera.
Tenemos otro estudio del haloperidol para el tratamiento del delirium en los pacientes críticos, donde nuevamente no evidenciamos diferencias significativas, pero tenemos un estudio más, este análisis bayesiano aleatorizado controlado, en el cual también tomamos en cuenta el haloperidol versus el placebo. Sin embargo, en este sí se evidencia una alta probabilidad de beneficio y un bajo riesgo de daño con el haloperidol, para tomar en cuenta. Tenemos otro estudio también de otro antipsicótico, como viene a ser la olanzapina. Se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis, en lo cual evidenciaba la eficacia y la seguridad de la olanzapina versus otras. Ni importante de que habíamos hablado de algo similar previamente, que era el uso de dosis bajas profilácticas con quetiapina para prevenir el delirio, ¿no? Este estudio tenía como objetivo primario ver la incidencia del delirio. Entonces, la conclusión, a pesar de que nos falta investigar un poco más, es que podría ser beneficioso, pero aún no está recomendado. En el caso clínico que presenté, había hablado de que se hizo un manejo con la quetiapina asociado también a lo que viene a ser la prometacina. La prometacina, si bien no existen muchos estudios de ella en el ámbito de delirium en el paciente crítico, que pude encontrar vino a ser este asociado a haloperidol para el control eficaz de la agresión inducida por psicosis, donde el haloperidol más la prometacina tuvo ese control eficaz a los 30 minutos comparado con el haloperidol solo. Bueno, quiero terminar dejando este algoritmo que me parece que es importante a la hora que vayamos a abordar a nuestro ver si hay cambios en el estado mental del paciente o estamos evidenciando vocabulario inapropiado. Usemos nuestras escalas validadas como el CAMI-Q, si tendríamos que escoger una, donde vamos a tener tres escenarios, ¿no? La presencia de un criterio, por lo cual estamos hablando de que el delirio está presente, en la cual no se cumplen todos los criterios, pero hay alguno y podríamos estar hablando de un delirium posible o donde no hay delirium y tenemos que ahondar en otros diagnósticos. Lo primero viene a ser las intervenciones que vamos a tener ante esos factores de riesgo que pueden ser los que potencialmente lo estén causando, ¿no? Entonces debemos de tratar todo lo que viene a ser la hipotensión, la hipoxemia, la sepsis, corregir disturbios hidroelectrolíticos, detener o cambiar drogas psicoactivas. Tenemos que también asegurarnos que el paciente esté con una correcta hidratación, nutrición, que tenga hábitos diarios, sobre todo a la hora del baño. Y tenemos que aportarle y mejorar sus capacidades sensoriales, visuales, auditivas y limitar lo que viene a ser el ruido innecesario. Ahora, en un paciente en el cual hemos hecho todo este tratamiento, también tenemos, digamos, en situaciones de emergencia del paciente, podemos ver esta mnemotecnia, en lo cual tenemos que remediar la causa, remover las drogas y mejorar el ambiente. Ahora, posterior a que hemos hecho todas estas cosas, lo segundo sería movilizar al paciente lo más tempranamente posible. Y tercero, asegurarnos de que haya un correcto acompañamiento familiar. Nos hacemos una segunda pregunta. ¿El delirium es estresante para el paciente? ¿Cómo lo vamos a definir estresante? ¿Hay agitación severa, más de uno? ¿Hay ansiedad o miedo relacionado con las alucinaciones o delusiones que puede estar presentando? Si la respuesta es no, tenemos que darle el tiempo suficiente para que la corrección de todo esto que hemos hecho podamos evidenciar un resultado y tenemos que estar comprobando rutinariamente los factores predisponentes para el delirium. Al contrario, si la respuesta es sí, el delirium es estresante para mi paciente, tengo que primero evitar las benzodiazepinas y considerar los antipsicóticos de los que hemos hablado previamente o la dexmedetomidina. Y en la segunda parte del delirium, del algoritmo, perdón, básicamente nos habla de qué otras causas deberíamos buscar en nuestros pacientes en los cuales
el delirium no está presente, ¿no? Y ya hablando de historias de consumo alcohólico, historias de psicosis, historias de pacientes que toman medicación habitual como opioides y también la deprivación de sueño, que es importante. Existen consecuencias a largo plazo del delirium en la unidad de cuidados intensivos, la pérdida de memoria, estados confusionales y sobre todo trastornos del sueño, que es importante que tomemos en cuenta. Las conclusiones el día de hoy con esto que he podido revisar. Primeramente, el uso de protocolos y bundles para estandarizar el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, la evaluación continua con herramientas certificadas, el tratamiento no farmacológico como pilar fundamental, tanto como en el primer caso como en el segundo caso, y el tratamiento farmacológico que si bien no es rutinario, sí estaría indicado en esos pacientes en los que el delirium les está causando un estrés importante. Y bueno, eso sería todo por hoy. Me quiero despedir con esta imagen de una paciente que está en nuestra terapia intensiva, tratando de realizar lo que vienen a ser las medidas no farmacológicas, permitiendo que esté con el uso de los lentes que utiliza, con un reloj que le permita saber la hora, entregándole material para leer y también permitiendo por momentos lo que viene a ser la apertura, ¿no?, de las ventanas, la entrada de luz solar. Gracias. Gracias, Manuela, por tu revisión, bastante completa, la verdad. Antes de darle paso a nuestros panelistas, quiero también hacer esta revisión, ¿no? Que va a ser al grano, ¿no? Este es un metaanálisis que salió este año, 2024, que engloba lo que nos han hablado acá las doctoras, que sobre todo sobre el tratamiento farmacológico, ¿no? Estas son las características que se estudiaron en este metaanálisis. Días de delirium sin coma, como pueden ver aquí, los días medidos son de 0,90, es decir, que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los días sin delirio ni coma en los pacientes que usaron antipsicóticos. En la mortalidad, tampoco 0,87, con un índice de confiabilidad de 0,75, también estadísticamente no significativa, ¿no? Entonces tampoco hubo diferencia en la mortalidad. Días de la ventilación, tampoco, ¿no? 0,08 días de diferencia, más o menos 2 horas de diferencia en los pacientes que usaron antipsicóticos, igual estadísticamente no significativo de todos modos, ¿no? Eh, Esto ya la vimos. Estancia en UCI, lo propio, ¿no? 0,08 días de diferencia, tampoco significativo, ¿no? Y eventos adversos, aumentó efectos adversos en un 27%, pero tampoco fue significativa esa diferencia, ¿no? Entonces, antes de ir a esta discusión, eh, ¿cuál es la conclusión a la que estamos llegando? Los fármacos, se ha visto, o la evidencia nos ha mostrado que no, los pacientes no tienen beneficio, ni en días de delirio sin coma, ni en mortalidad, ni en duración de la ventilación mecánica, ni en la duración de la estancia en UCI, más bien provocan mayores eventos adversos, ¿no? Entonces, todo esto nos apunta a tratar de disminuir los fármacos antipsicóticos, ¿no? Pero es como que nos crea un problema, pero no nos da una solución. Si nos dice que los antipsicóticos no tienen beneficio, entonces, ¿qué hacemos con un paciente con un delirio hiperactivo, ¿no? Que está quizá a punto de quitarse el tubo, quitarse los catéteres, hacerse más daño, ¿no? Entonces, hay que también recalcar que ha tenido bastantes limitaciones. No se han estudiado por separado estos casos, no se han estudiado al delirio ni hiperactivo específicamente. Entonces, yo pienso que todavía falta todavía estudiar esa parte, ¿no? Y hay que ponerle más énfasis a las medidas no farmacológicas, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí quiero darle paso a las doctoras, doctora Barba. Buenas Entonces, noches. doctora, ¿cuál debería ser el enfoque clínico prioritario para manejar a un paciente con delirio hiperactivo, considerando que los antipsicóticos no parecen tener un impacto significativo en la clínica? ¿Deberíamos tal Ah, vez solo usarlos en los hiperactivos, no usar los fármacos en un delirio tal vez hipoactivo?
Así es, doctor, como muy bien lo estableció en el artículo, falta mucho, ¿no? Por deducir, pero de elección yo me iría con el Fenergan, la prometacina de 50 miligramos, si bien no es un antialérgico, antiemético, actúa muy bien para los pacientes con agitación psicomotriz. En caso de pacientes psiquiátricos, lo utilizamos para los pacientes psicóticos graves, el uso de la haloperidol, la prometacina y el midazolam, esos tres cócteles lo utilizamos hasta cada 8 horas intramuscular, por lo cual la prometacina solamente como antialérgico y como efecto antialérgico es muy importante para los pacientes intubados en acompañamiento con la quetiapina dosis mínima. Hay muchos efectos también de la quetiapina en efectos adversos, en que los pacientes más bien lo produce les actúa mayor agitación en el paciente. Entonces, por eso, recomendación es iniciar con dosis de 12,5 para evitar esos efectos adversos. En caso que pese a ello produciera efectos adversos, ahí cambiamos la quetiapina y cambiaríamos antipsicótico con risperidona, también dosis mínima y aumentar de forma gradual, depende del caso del paciente, ¿no? Y eso sería para los pacientes con agitaciones psicomotriz. Pero las intervenciones ambientales me parece muy buena opción. Si bien se lo plasma, no se lo elabora mucho en las terapias intensivas porque es una medida muy que se debe promover más en los ambientes de terapia intensiva, ¿no? Se debe humanizar más al personal de salud, al paciente, dándole esa calidad y calidez en la atención. También como los antipsicóticos atípicos mencionados, vi la doctora la ciprasidona, ¿no? Esta ciprasidona, si bien bloquea los receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos y la norepinefrina, por lo cual que disminuye los síntomas psicóticos, los síntomas de ansiedad. Este también se puede utilizar dosis mínima de 5 miligramos. El haloperidol casi no lo utilizamos mucho aquí en el hospital por los efectos adversos, ¿no? De la prolongación de la prolongación QT y producir arritmias cardíacas, no lo utilizamos mucho en pacientes cardíacos por esos efectos adversos. Y las benzodiazepinas también no lo utilizamos mucho, muy escasamente, y en caso de que el paciente ya fuera un paciente que de larga data utilice benzodiazepina, en ese caso sí lo mantenemos el clonazepam, el alprazolam, mantenemos dosis mínima, porque el retirarlo más bien nos produciría un daño al paciente, nos produciría los efectos de agitación, de la abstinencia, ¿no? Entonces, esos serían los puntos más a resaltar, doctor. Hay este test que la doctora mencionó también, el de IQ, ¿no? Ese test para evaluar el nivel de confusión del paciente, el CAN-IQ, que son los 4 puntos que mencionó, que se evalúa el cambio confusional, la atención, la conciencia y el pensamiento desorganizado. Este test se lo debería ser más preciso en las evaluaciones de los pacientes de terapia. Y también hay otro test que es importante, que evalúa 8 puntos, que evalúa el delirium subsindrómico, evalúa el nivel de conciencia, el nivel de desatención, desorientación, la alucinación, el lenguaje, el cambio de ciclo sueño-vigilia y las fluctuaciones de los síntomas. Y se van sumando, y si tiene más de 4 puntos, entonces ya es un delirium. Bueno, eso sería, doctor, de mi aporte. Gracias, doctora. Muy importante lo que nos ha aportado. Doctora Hanna, ¿quiere aportar? ¿Cómo está? Buenas noches. Excelente revisión, me gustó mucho. En referencia
el tema de, por ejemplo, un delirio hipoactivo, el tema del uso de antipsicóticos es muy controversial. Había visto que se había realizado esa pregunta. Siempre va a ser riesgo-beneficio, porque el tema de usar un antipsicótico es más para reducir la agitación y en caso de que habría eh, alucinaciones y demás, pero en el caso de un delirio hipoactivo, generalmente puede aumentar el tema de la sedación, de la confusión. Entonces, hay que ver el riesgo y beneficio de utilizar antipsicóticos en hipoactivos, ¿no? Dependiendo del terapeuta, del médico tratante, quien va a realizar, pero es muy controversial, es preferible no realizarlo, ¿no? Salvo hay algún tipo de agitación. Lo que quería recalcar era el uso de las benzodiazepinas. Hay mucho abuso en tema de este tipo de drogas que en realidad coadyuvan al tema de desarrollo de un delirio, ¿no? Por ejemplo, tiene un efecto paradojal, sobre todo en pacientes ancianos, entonces mucho mejor evitarlas, salvo, como había mencionado mi colega, que el paciente haya estado consumiendo las benzodiazepinas previamente, ¿no? Eso tendría que aportar. Muchísimas gracias y excelente revisión nuevamente. Gracias, doctora. Sí, la verdad yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, a mi parecer, ¿no? Los pacientes que tienen un delirio hiperactivo, como usted dice, debería valorarse riesgo-beneficio, ¿no? Quizá usar, sí, los fármacos antipsiquiátricos, pero en un paciente con delirio hipoactivo, tal vez deberíamos priorizar lo que son las medidas no farmacológicas, ¿no? Y bueno, aquí en los comentarios, doctor Mérida, buenas noches, está preguntando el diagnóstico diferencial de delirium con el síndrome de abstinencia. ¿Quiere responder, Manuela? O doctora Barba, tal vez. Buenas noches. Sí, el delirium tiene mucha diferencia con el delirium por la abstinencia al alcohol, en este caso, ¿no? Aquí hay mucho en relación al nivel de conciencia. En uno no hay alteración del nivel de conciencia, en el otro sí hay alteración en el nivel de conciencia. Y también el antecedente del consumo de las bebidas alcohólicas, que si bien el paciente no nos lo puede deducir en ese momento, la heteroanamnesis con los familiares o personas allegadas nos lo pueden dar a conocer ese antecedente muy importante. Entonces, ¿hace cuánto consume? Si no es un consumidor social, si es un consumidor habitual, entonces, eso es un dato importante para que nosotros veamos el diagnóstico de que es un delirium tremens, no es un delirio de causa mm, orgánica, ¿no? Sino un delirium tremens de consumo de bebidas alcohólicas o de algún tipo de abstinencia a sustancias. El, la intervención es muy diferente, de preferencia damos la tiamina, ¿no? A este tipo de pacientes para evitar el nivel de agitación que presenta. Eso sería, doctor. Gracias, doctora. Sobre todo en terapia, ¿no? Que nos ha tocado ver en pacientes que tienen una internación prolongada, un síndrome de abstinencia a los opioides, sobre todo, ¿no? Y el enfoque del tratamiento cambia totalmente. Bueno, no sé si hay alguna intervención más en el chat o la doctora Ana, tal vez. Bueno, complementando lo que había dicho la doctora, el inicio, ¿no? Es algo que nos va a dar el diagnóstico diferencial. El inicio de un delirium va a ser agudo, súbito, mientras que de un síndrome de abstinencia es generalmente de 48 a 72 horas de un consumo. Entonces, eso es importante para hacer un diagnóstico diferencial. Igual se confunde mucho el tema de delirium con el delirium tremens, como ya había mencionado, ¿no? Eso para aportar. Gracias, doctora. Bueno, para finalizar, quizá Manuela, ¿quieras hacer una conclusión de todo lo que hemos hablado? Hola Álvaro, buenas noches Manuela, doctora, buenas noches al doctor Adelante. Martínez.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, felicidades. Hay que continuar con las clases, las actualizaciones. Realmente es muy beneficioso para todo el equipo, ¿no? Kinesio, enfermería, médicos, etcétera. Y este tema pues es fundamental, ¿no? Y nos toca vivir a diario en las UCIs. Los escenarios siempre van a ser diferentes. Siempre queremos que nuestro paciente que vamos a usar algún o cualquier protocolo de sedación, siempre vamos a querer que nuestro paciente sea previamente sano, ¿no? Y por cualquier disyuntiva haya llegado a terapia intensiva y requiera de esta medicación. Pero también existen escenarios bien diferentes, sombríos, que nos toca vivirlos, ¿no? Y son los pacientes que previamente son alcohólicos, que previamente son drogodependientes, drogodependientes o pacientes que ya usan medicación, ¿no? En su habitual de este estirpe, ¿no? Y bueno, son los que nos toca y esos salen de los contextos y salen de los protocolos y en definitiva tratamos de regirnos por lo que se está escrito, pero definitivamente no hace efecto. Así que siempre pues vamos a tratar de, digamos, adecuarnos a cada escenario, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tenemos que trabajar mucho como equipo de terapia intensiva en varios aspectos. Por ejemplo, miren, cuando yo volví de la residencia y volví acá a nuestro país, existe un término, ¿no? En las indicaciones y eso lo hacemos los médicos, y es el término PRN, que las siglas dicen por razón necesaria. Y ponemos y todo, morfina, perdón, solución decimal midazolam PRN, morfina PRN, etcétera, ¿no? Y en realidad ese PRN es algo que no he visto cuando me formaba, ¿no? En Argentina, por ejemplo, no existe ello, ¿ya? Y pues me doy cuenta de que ese PRN pues da libertad, luz verde, para que en forma indiscriminada se use estas medicaciones. Obviamente va a ser con una finalidad, no va a ser porque se quiere, ¿no? Es obviamente para paliar algo, pero a esto me refiero con que tenemos que trabajar, porque algo o en algo estamos cerrando dentro de las indicaciones para que el paciente requiera muchas de estas dosis, mini dosis, soluciones decimales. Quisiera que se den la tarea en sus unidades, ya sea en Sucre, que nos acompañan, y muchas gracias por el acompañamiento, doctoras. Y quisiera que a ver, se den la tarea de algún paciente, cuántas veces recibió PRN, cuántos ml, de qué recibió, y eso influye mucho, mucho en el delirio posterior, ¿no es cierto? El cambio va a ser muy diferente. Así que yo creo que eso tenemos que trabajar en el sentido de tratar de a poquito de eliminar o anular, porque en vez de traer un beneficio, pues siempre la consecuencia es más torpe, ¿no? Así que bueno, eso es un detalle que creo que se debe conversar. Y voy a hacer una pregunta. Nosotros en terapia intensiva, o sea, estamos acostumbrados a monitorear todo. Si el paciente viene con alguna alteración cardíaca, pues está su electro, ¿no? Está desaturando, está su saturómetro, ¿no? La monitorización realmente parte de nuestras vidas, por eso están en terapia intensiva. ¿Qué herramientas, esta pregunta abierta, ¿no? ¿Qué herramientas estamos usando o usamos? Y también, por favor, quisiera que en Sucre nos digan qué es lo que están usando para monitorear el grado de sedación, si el paciente está sedado o no, qué le falta, no le falta, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues seguirnos manejando, ¿no? Porque, como les decía, la monitorización es fundamental. Bueno, vamos a saber el paciente está sedado, obviamente, no podemos a sobrepasar en medicación o quedarnos cortos. Sí, eso nomás para culminar, querido Álvaro. Gracias, doctor. Sí, importante lo que dice, ¿no? Cuenta todos los ml que le pasamos de opioides, sobre todo en los turnos de noche, ¿no? Bueno, El baño responde. maldito, por ejemplo. No, varias cosas, son situaciones, son detalles, Álvaro, en serio, que mira, estamos ahora en compañía de las licenciadas y pues lo vivimos día a día, ¿no? Y pues esos detalles es para conversarlos y ver qué estrategias más se pueden usar, ¿no? Obviamente a veces es inevitable y lo tenemos que hacer. Es más, nosotros, ya pasarle un poco de propo, pasarle un poquito, y nos ha pasado, ¿no? Pero pues dentro de la terapéutica, repito, en algo estamos haciendo mal, ¿no? Ya, eso no quiero pues dilatar más. Quisiera saber, o Manu o la doctora de Sucre, qué herramientas estamos usando para ver la monitorización de la sedación. Gracias.
Bueno, buenas noches, doctor. Dentro de la revisión que yo hice y herramientas que sí utilizamos a veces no en la terapia intensiva, sobre todo está la recomendación que en una sedación profunda, un RAS de -5, utilizar el índice biespectral, ¿no? El BIS, tanto en la sedación profunda como en el uso de relajantes neuromusculares. Entonces, esa es una recomendación igual de buena práctica para hacerlo, para no sobresedar a los pacientes, ¿no? Dentro de lo que pude revisar. No sé, eso es con lo que he tenido un poco de acercamiento en nuestra terapia intensiva, si es que habrán otras indumentarias, algo para monitorizar mejor quizás la sedación, pero esa es una recomendación, ¿no? Que está también en las guías PADIS. Esa disponibilidad la tienes en la terapia intensiva. Sí, tenemos, ¿no? El índice biespectral. Dale, gracias. Y por favor, la participación de la doctora de Sucre, sí, sí, que cómo están haciendo esto en la monitorización. Bueno, buenas noches a todos. Lastimosamente nosotros en Sucre no contamos con el BIS para poder monitorizar la parte de la sedación, pero bueno, según lo que nosotros hacemos, que es una manera también arcaica de realizarla, es valorar tanto el RAS todo el tiempo, el tamaño pupilar y que obviamente la sedación siempre sea dosis kilo peso, ¿no? A veces nosotros no sabemos, por ejemplo, con cuánto está entrando el paciente de peso a la terapia intensiva, entonces es un poco difícil tratar de monitorizar a manera exacta todo ello de la sedación, pero tratamos de basarnos más que todo en estos tres parámetros que le indico para poder tratar de ayudar al paciente más que todo y no también aportar un poco en todo lo que hemos hablado, que bueno, a manera de recomendación, ¿no? Que todos se lleven a casa, que nosotros pensamos que un paciente que está sedado está durmiendo. Eh, en varios artículos se lee de que el delirio, una de las causantes fundamentales es la privación del sueño. Entonces, si nosotros pensamos de que el paciente está durmiendo cuando está sedado, estamos muy equivocados. En realidad, el ciclo sueño y vigilia en un paciente sedado es totalmente alterado. Hay veces que los pacientes no duermen nada. Y obviamente que posterior a una sedación, más que todo, si es una sedación prolongada, vamos a tener un paciente que va a despertar de manera inadecuada y va a tener más propensión a crear este tipo de delirio, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos a veces cuando el paciente está despertando es agarrar y, como usted dice, ¿no? Meterle en un bolo de propofol o de fentanil y todo ello. Y en realidad a lo que le estamos haciendo un daño al paciente, ¿no? Por el hecho de que estamos dando esas dosis y sobredosis de medicación que quizás ni siquiera la va a necesitar. Y bueno, más que todo eso, ¿no? Quería aportar. Muchas gracias por todo. La verdad, muy buena ponencia a los dos doctores y también la colaboración, ¿no? De las dos doctoras que nos han ayudado bastante aclarando algunas dudas en el tema de psiquiatría. Gracias, Meche. Gracias, igual, buen aporte y muy completo el casito que nos has presentado, Manuela. ¿Conclusiones? Bueno, como conclusiones, el día de hoy, sobre todo las medidas no farmacológicas, ¿no? Pilar fundamental del tratamiento del delirium, si bien muchas veces es difícil implementarlas en el día a día en la unidad de cuidados intensivos, es lo que verdaderamente tiene evidencia de disminuir la incidencia de este. Entre las medidas farmacológicas, como bien hemos revisado, si bien no hay bueno, algo significativo estadísticamente que nos pueda decir sobre el uso de antipsicóticos o cualquier otro medicamento. Está indicado para pacientes que tienen, ¿no? situaciones estresantes secundarias al delirio. Y como bien dijo la doctora Barba, existen medicamentos que, por ejemplo, la prometacina, que si nosotros no hemos logrado revisar algo así en delirio en el paciente crítico, hemos evidenciado buenos resultados utilizándolos en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, quizás sea bueno también en el futuro hacer revisiones, hacer trabajos de investigación sobre cómo podemos ver la prometacina en nuestros pacientes. Y nada, que el trabajo es multidisciplinario en cuanto al delirium, de kinesiología, de enfermería y también de nosotros los médicos residentes y especialistas.
Bueno, para cerrar ya quiero agradecer a la autora Ana, a la autora Barba y a todos por darse el tiempo, ¿no? De entrar a la charla. Espero que haya sido provechoso y pues hay que mejorar, ¿no? En el tema del manejo del delirio. Sin más aportes o sin más que decir, vamos a dar por finalizada la charla. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el conocimiento y la retroalimentación, todo muy, muy excelente. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Hasta luego.